Hola, soy Ricardo Contigiani. Siguiendo con esta serie de clases de perspectivas, aprenderemos un método para dibujar círculos en perspectivas isométricas y otro para hacerlo en cualquier tipo de perspectiva y que lo utilizaremos para la caballera reducida. Recordemos dibujar con poca presión del lápiz en estas etapas porque se dibujan muchas líneas y puntos auxiliares que después deberemos borrar antes de terminar nuestro trabajo. Al iniciarse en las perspectivas, se complica un poco dibujar una circunferencia o un arco de circunferencia. Es recomendable enmarcarlos en un cuadrado completo y que a partir de ahí se siga el proceso de dibujo. En perspectivas isométricas, se puede ver que si enmarcamos los círculos en cualquiera de los planos que se generan con dos de los ejes cartesianos, formamos tres paralelogramos exactamente iguales, nada más que rotados 120 grados uno con respecto a otro. Por eso, seleccionaremos uno de ellos y seguimos los pasos del método. Los otros dos van a ser exactamente los mismos, nada más que rotados a 120 grados. Lo primero es dibujar el cuadrado circunscrito a la circunferencia, donde el lado de ese cuadrado tendrá el mismo tamaño que el diámetro de la circunferencia. Dibujar las paralelas a los ejes X y Z que forman el cuadrado en perspectiva. La circunferencia en perspectiva isométrica se compone de 4 arcos de circunferencia. Tenemos que encontrar los 4 centros y los 4 puntos de tangencia que enlazan los arcos. Los vértices 2 y 4 del cuadrado en perspectiva, que son los extremos de la diagonal menor, son centro de 2 arcos de circunferencia del resultado final. Hay que dibujar las 2 diagonales del cuadrado. Así se obtiene el centro O del cuadrado y de la circunferencia en perspectiva. Dibujar una recta paralela al eje X y otra paralela al eje Z, que pasen por el centro O. Los puntos de corte de esas dos rectas con los lados del cuadrado definen los 4 puntos de tangencia, T1, T2, T3 y T4. Hay que unir el vértice 2 del cuadrado en perspectiva con los puntos de tangencia T1 y T4. Estas dos rectas determinan los centros 1 y 3 de los arcos que nos faltaban y que se encuentran en la diagonal más larga del cuadrado en perspectiva. Los arcos con centro en 1 y en 3 tienen el mismo radio, de una dimensión 1T1, y los arcos con centro en 2 y 4 tienen un radio igual, de dimensión 2T1. Como vemos, hemos encontrado los 4 centros, los puntos 1, 2, 3 y 4, y los 4 puntos de tangencia, T1, T2, T3 y T4. Para dibujar un círculo en perspectiva caballera, dibujaremos una circunferencia de referencia para ayudarnos a encontrar los puntos de la circunferencia en perspectiva. Recordemos que todo lo dibujado sobre el eje X y sobre el eje Z, o cualquier línea paralela a esos ejes, se dibujan en verdadera magnitud, mientras que todo lo dibujado sobre el eje Y, la profundidad, se dibuja al 50% de su tamaño real. Por esto no se puede dibujar la circunferencia en perspectiva con el compás. Tendremos que ir encontrando puntos en común desde un círculo dibujado en verdadera magnitud. A este círculo y su referencia lo debemos imaginar o dibujar con poca presión del lápiz, ya que luego deberemos borrar. Una vez que conozcamos las medidas de la circunferencia a dibujar, dibujaremos un cuadrado sobre un plano paralelo a los ejes X y Z en este caso. Dibujaremos ese cuadrado aprovechando la arista inferior del cuadrado que embloca la circunferencia en perspectiva. No es necesario tomar nuevas medidas. Con una simple diagonal del cuadrado a 45 grados y paralelas a los ejes X y Z se puede dibujar fácilmente. Dibujaremos las diagonales del cuadrado tanto en el que está en verdadera magnitud como en la perspectiva. Esto nos dará el centro O del cuadrado y por lo tanto de la circunferencia. Dibujar una recta paralela al eje X tanto por el punto O como por el punto O entre paréntesis. Por último, hay que dibujar una recta paralela al eje Z por el punto O entre paréntesis y una paralela al eje Y por el punto O. Esto nos permitirá obtener puntos de referencia para llevarlos desde el círculo en verdadera magnitud a la perspectiva.
Si vemos el círculo con centro en el punto O entre paréntesis, los puntos de corte de esta circunferencia con los ejes dibujados y las diagonales definen 8 puntos, del 1 al 8. Dibujar el cuadrado circunscripto que pasa por 1, 3, 5 y 7. Ahora hay que llevar esos puntos del círculo en vista a sus correspondientes posiciones en perspectiva. Para eso vamos a dibujar una vertical desde el punto 1, entre paréntesis, hasta la base del cuadrado en perspectiva, y luego a 45 grados hay que dibujar una recta que corte el eje horizontal de la circunferencia en el punto 1. Hacer lo mismo para obtener el punto 5. El proceso es idéntico para los puntos 2, 4, 6 y 8, con la única diferencia de que en este caso los puntos se sitúan en las diagonales. Cerrando el cuadrado en la perspectiva, obtendrás los puntos 3 y 7, que eran los únicos que faltaban. Con estos 8 puntos deberemos dibujar la circunferencia en perspectiva. Esto se hace a mano alzada o con instrumental que se llama pistolete. Dividiendo en más partes el círculo real se pueden obtener más puntos de referencia en la perspectiva. A continuación daremos 3 consejos para dibujarla. Primero, procura no dibujar con línea peluda, es decir, intenta que se vea como un único trazado y no como muchos pequeños trazados superpuestos. En los puntos 1, 3, 5 y 7, la curva debe ser tangente al cuadrado en perspectiva. Y la curva nunca debe salirse del cuadrado en perspectiva. Con esta información ya podríamos dibujar círculos en perspectivas correctamente. Espero que les haya servido. Por cualquier duda nos vemos en las reuniones virtuales. Saludos y hasta pronto.